Ya, chiquillos, buenas tardes nuevamente, buenos días, aún no son más de las 12. Estamos en la segunda clase de síntesis de electrodinámica de esta primera parte de conceptos, ¿cierto? Los objetivos están presentados acá. Estamos viendo circuito, tipo de resistencia, resistencia equivalente, FEM, distintos elementos de electrodinámica, ¿ya? De cuando esto está en movimiento. Ya la semana pasada habíamos comenzado a trabajar este apunte y quedamos en algunas preguntas, así que vamos a comenzar por el final. Vamos a irnos a las preguntas de ejercicio nuevamente. Aquí les traigo el recordatorio de lo que hicimos la semana pasada, ¿cierto? Para que lo puedan ir mirando, ¿ya? Y vamos a continuar con estos ejercicios. Sí, la próxima semana hay clases normales. Chiquillos, me dificulta harto ver el chat como estoy compartiendo esto, así que mejor me hablan y me preguntan, ¿ya? La próxima semana clases normales, ¿ya? Como estoy haciendo la retro ahora de la materia, la próxima semana ya comenzaríamos con lo nuevo. Pregunta de prueba, número 26. ¿Cuál es el valor de la resistencia total? En este caso, lo que yo quiero generar es esto. Inicio, término. Eso es lo que quiero formar. Ese es el dibujo que tengo que tener en mi cabeza. ¿Ya? Si miro acá, se ve que estoy moviendo el cursor. ¿Me pueden hablar, porfa? Sin chat porque no lo veo. Sí, profe. Ya, gracias. Si ustedes se fijan aquí, fue una pregunta, es bien simple este ejercicio, no requiere muchas cosas, pero ¿dónde está el mayor error? En que no se mira bien, ¿ya? Me pasó ya en otros cursos. Me voy a concentrar en este espacio. ¿Cuántas resistencias tengo ahí? 4. 4, ¿cierto? Para que usted recuerde lo que habíamos hablado la semana pasada, una resistencia va a ser en paralela cuando se presente de esta forma, ¿verdad? Cuando se vea una especie de rectángulo que contiene muchas resistencias, o como lo que está aquí, ¿ya? De esta manera hablaré de resistencia en paralelo. Tiene que verse de la misma posición, a la misma altura, de la misma forma. En el caso de acá, me estoy quedando aquí, perdón, estamos hablando de 4 series en serie, ¿cierto? Como me dijeron ya, entonces voy a tener 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, el valor de la resistencia total sería 8. Esto es pregunta PSU, ¿cierto? Sigamos hablando en ese idioma. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que estamos en presencia de esta situación, ¿ya? Quiero la pregunta 27. Necesito que aquí presten atención. Tengo 3 resistencias eléctricas y yo quiero tener el menor valor posible. Entonces, yo tengo que tener en mi mente este caso. Estoy pensando de esta manera. Voy a tener una resistencia de valor R, ¿ya? Si yo las quiero ordenar en serie, tendré que decir R más R más R, lo que me va a dar un total de 3 Rs. Hasta aquí, ¿todo bien? Estoy recordando conceptos de tipos de resistencias. Resistencia en serie. Cuando son en serie, se hace una suma lineal, ¿verdad?, de los valores de la resistencia. Como en este caso a mí no me lo dieron, voy a tener que probar, ¿ya? Tengo la opción ser en paralelo, ser en serie, ser en forma mixta. ¿Qué va a significar que yo esté en forma mixta? Que puedo tener paralelas y en series. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Se va entendiendo la idea? Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, hasta el momento tengo 3 en serie, ¿verdad? Me da un valor de 3R, es bastante alto, perdón. Ahí sí. Quiero probar que sea en paralelo. Entonces, para probar que es en paralelo, voy a insertar las 3 fracciones que corresponden. Ya, esto está en vivo. Entonces,
Si estoy en paralelo, recuerden que yo trabajaba con los recíprocos de la expresión. Entonces, tenía que decir 1 en R más 1 en R más 1 en R. Como estoy sumando fracciones, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Tengo que conservar el numerador, conservar el denominador y operar a nivel de numeradores, ¿verdad? Entonces vuelvo a insertar una fracción y arriba tengo 3 sobre R, ¿verdad? Y nosotros sabíamos que cuando trabajábamos series en paralelo, hablábamos de su inverso, o sea, de su recíproco, ¿verdad? Entonces lo vamos a anotar aquí. Si estoy en paralelo, a la larga no estoy llamando a la expresión 3R, sino que estoy llamando a la expresión R tercios. ¿Se ve? ¿Se entiende por qué? Tienen que recordar que yo tengo que trabajar siempre con el recíproco. ¿Me pueden ir diciendo si se va entendiendo, por favor, chiquillos? Sí, profe. Ya, hijita, muchas gracias. Cuando me piden en forma mixta, estoy en la obligación de juntar, hacer una mezcla, ¿verdad? Puedo hacer 2 en serie, una en paralelo, o 2 en paralelo y una en serie. Entonces vamos a trabajar con esta idea. Esto se supone que yo lo tengo que hacer en menos de 2 minutos. Mixta, ¿cierto? Vamos a tener 2 en serie, una en paralelo, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy sumando 2 en series, voy a tener que sumar R más R, ¿verdad? R más R, resistencia más resistencia, ¿cierto? Más la resistencia en paralelo, ¿cierto? Pero aquí va a haber un detalle. ¿Cómo puedo sumar el recíproco de una? ¿Alguien se le ocurre? Si tengo 1 partido en R, ¿con quién la puedo juntar? Si está sola. Por lo tanto, la pregunta es, cuando la conexión es mixta, ¿podrá ser que haya una en paralelo aislada o estoy en la obligación de tenerla en pares? A eso quiero llegar. Si es que a alguien se le ocurre. ¿Alguien? Esto es pregunta de prueba. Conceptos, estoy hablando. Chicos, no escriban por chat porque no lo veo, acuérdense. ¿Nadie? Ya. Para que usted lo anote ahora dentro de su cuaderno. Cuando estoy haciendo resistencia en paralelo, es como mínimo 2. Porque yo digo, la resistencia en paralelo tendría que llamarla 1 partido en R, ¿verdad? Pero cuando la obtengo, llamo a su recíproco, que sería ella misma. Por lo tanto, cuando sean mixtas, no puede ser una combinación donde haya una sola que sea paralelo y el resto en serie. Por lo tanto, la única combinación posible de mixto es una en serie y 2 en paralelo. Ahí sí va a funcionar. Cuando yo estoy haciendo 2 en paralelo, voy a tomarme de acá abajo. Ya, estoy haciendo aquí. Ya no funciona, no importa. Estoy aquí, ¿verdad? Ahí tengo una en paralelo más una en paralelo, lo que hago que tengo 2 en paralelo. Por lo tanto, acá voy a llamar a R medios, llamo a su recíproco, más una resistencia de forma lineal. Y como acá estoy sumando fracciones, si yo hago la operatoria, me va a quedar de esta manera. Entonces, esto que está aquí, ya lo descartamos, queda fuera. Porque acabamos de decir que para que puedan ser un circuito mixto, se requiere como mínimo de 2 resistencias en paralelo. Por lo tanto, si tengo 3R, R tercios y 3R medio, ¿cuál de esos 3 valores es el menor? Porque a mí me están pidiendo la menor resistencia posible. Alguien me tiene que dar la respuesta.
¿Alguien? Cualquiera. Chicos, lo dejo hasta acá. No puedo ver chat, niños, por eso les digo, háblenme. Sin vergüenza, no pasa A nada. ver, profe, de nuevo, porfa. De nuevo. ¿Dónde quedaste, Benja? ¿En la última? Sí, por ahí. Ya, listo, ya. Estoy haciendo la mixta, una serie de dos paralelos. Ya, lo que está aquí, si tú te fijas, te lo voy a mostrar con una flecha, que aquí esto cuesta insertar cosas. Las que son dos paralelas las estoy haciendo acá. ¿Ya? Entonces tengo una resistencia paralela, 1 en R, más otra resistencia que está en paralelo, 1 en R. Como el denominador es el mismo, ¿cierto? Yo sumé 2 en el numerador y conservo el denominador. Pero cuando yo llamo la resistencia, no la puedo llamar con esta fracción, debo llamarla con su recíproco. Entonces ya no tengo 2 partido en R, sino que ahora voy a tener R partido en 2. Lo mismo que hice aquí. Acá, cuando hice la paralela a las 3, estaba pensando en este circuito. 1 en R, 1 en R, 1 en R, lo que me da 3 en R. Como llamo al recíproco para la verdadera resistencia, dije R tercios. Entonces yo tengo un R medios más un R. A la larga, lo que yo tengo que hacer es sumar las fracciones de esta manera. Y esto es suma de fracciones. Entonces esto ya tiene que estar en su ecosistema. R medios más R partido en 1. Eso es lo que estoy sumando a la larga. ¿Ya? ¿Y cómo sumo fracciones? Multiplico cruzado, ¿verdad? Y luego opero en forma lineal. Entonces voy a decir R por 1, R, más 2 por R, 2R. Y abajo voy a decir 2 por 1, 2. ¿Ya? Esto es suma de fracciones, chiquillos, ya, insisto, tiene que estar ya mega dominado. Como el numerador es el que estoy sumando, yo digo 1R más 2R son 3R. De ahí saco que tengo 3R medios. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál de estos tres valores es el menor? Acá voy a encerrar el número. Ya, si ustedes se fijan, aquí yo tengo 3. Acá yo tengo 1/3. Y aquí tengo 3 en medios. Pensemos que este R no estaba y queda así, ¿ya? 1/3 de R. Y aquí voy a tener 3 medios de R. Entonces la pregunta es, ¿con cuál combinación es menor la resistencia? Paralelo. Paralelo. Entonces, normalmente siempre va a ser una menor resistencia equivalente cuando se unen en paralelo. Siempre. ¿Ya? Entonces, esta pregunta no era de ningún tipo de cálculo me refiero a un ejercicio numérico de determine tal valor. Este ejercicio es de comprensión lectora. Preguntas como la que yo les voy a hacer efectivamente a ustedes. ¿Qué combinación es mejor? Si tengo estos valores, ¿cuánto me combina? Entonces ustedes tienen que fijarse siempre en el encabezado de la pregunta. Y como acá, en forma mixta, no especificaba cuál, nosotros ¿qué hicimos? Hicimos las combinaciones posibles. Y yo ahora les puedo dar como dato que no estaba en la materia, entonces ustedes lo van a poder anotar ahora en su cuaderno, que cuando quiera hacer combinaciones, para poder trabajar las resistencias en paralelo, tienen que haber como mínimo 2, para yo poder armar una resistencia equivalente. Si está sola, no sirve, porque el recíproco es ella misma, no pasa nada. ¿Se entiende o no, chiquillos? Paralelo es que hayan pares, paralelo, de hecho, ¿ya? Preguntas ahí, Profe, dígame. ¿y siempre va a ser menor en paralelo? Es que por eso, en este caso nosotros lo comprobamos y es menor. Siempre va a ser menor la cifra en comparación con las otras. En serie va a ser siempre donde va a haber mayor cantidad. Va a ser como una mayor resistencia. ¿Ya? Entonces, si lo que se busca, por ejemplo, es minimizar la resistencia, como para maximizar el circuito, nos conviene ocupar resistencias en paralelo.
como más óptimo, si es que eso es lo que buscamos. Ya, gracias. Pregunta de concepto. Nuevamente, no hay ningún ejercicio, es solo mirar. Me dicen que tengo un circuito, ya no me están hablando ni de cuántos amperes circulan, ni de cuántos voltios, nada. Solamente estoy pensando a nivel de las resistencias que existen. ¿Cuál afirmación es siempre verdadera? Entonces yo tengo que mirarlas. R1 y R3, ¿están en serie? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Alguien? ¿Alguien? Chicos, lo dejo hasta acá, de verdad. Es un monólogo, no puede ser. ¿Alguien? Cri, cri. No, Ya, no están en serie. ¿Por qué? La resistencia 1 y 2 están en serie, pero no sé si la otra. Ya, corrijo enseguida. 1 y 3 no pueden estar en serie porque la resistencia 1 pertenece a una secuencia que está en paralelo. Entonces, cuando yo la resistencia 1 y 2 que están en paralelo las transforme en una nueva, ahí van a estar en serie. ¿Ya? Entonces, repito, ¿la resistencia 1 y 3 están en serie? No, porque la resistencia 1 pertenece a otro subconjunto. ¿La resistencia 3 y 4 están en paralelo? Solo 3 y 4, estoy mirando, ¿están en paralelo? Sí. Sí. ¿Y la resistencia 1 y 2 están en paralelo? Sí. Entonces, También. sería siempre verdadero 2 y 3. ¿Se entiende la idea? Entonces, al final, esto es solo mirar. No requiere mayor información que conocer la forma en que se forman las cajitas. Pensemos en una cajita. Mientras yo tenga esta estructura, diré que estoy en paralelo. Si yo discrimino esta parte, esto que está aquí también está en paralelo. ¿Ya? Pregunta 29. ¿Un voltímetro qué mide? Y la palabra lo dice. ¿Alguien? Voltaje. Profe. Voltaje, ¿cierto? Voltaje. Entonces yo digo ya, digo voltaje y supongamos que no está escrito, que no fue literal. Yo sé que el voltaje también se asocia a la diferencia de potencial eléctrico. Cantidad de carga que circula, no, porque eso lo mide un amperímetro. El tiempo que circula, no, porque ¿con qué yo mido un tiempo? Con un reloj. La presencia de corriente, tampoco, porque eso lo mide un galvanómetro. Entonces, un voltímetro va a medir la diferencia de potencial eléctrico. Yo aquí puse la palabra voltaje como obvio, pero si no fuera tan obvio, si esto no hubiese estado escrito, ¿yo puedo decir la diferencia de potencial? Sí, también habría sido correcto. ¿Ya? ¿En qué se mide la intensidad eléctrica? Por último, la alternativa, ¿por qué está? ¿En qué se mide la intensidad eléctrica? En amperímetros. Amperes. En amperes, ¿verdad? Entonces, ohmios no, porque es la unidad de resistencia. Coulombios no, porque es la unidad de carga eléctrica. Amperes sí. Y voltio no, porque es la unidad de voltaje. Me voy a devolver a las preguntas que estaban arriba también para poder trabajarlas. ¿Qué era la corriente eléctrica? La corriente eléctrica nosotros habíamos dicho desde un principio que era, ¿cuál alternativa en este caso?
Si se fijan, en todas ellas hablan de carga eléctrica que circula. Entonces el tema es comprender sobre qué, ¿ya? Por lo tanto pregunto, ¿cantidad de carga que circula por área del conductor? Niños, por favor, en el chat. ¿Puede ser la cantidad que circula en un área? ¿Es la cantidad que circula y la resistencia del material? ¿Es el tiempo que demora en circular la carga? ¿Es la carga por volumen, por cuánto espacio ocupa? ¿O es cantidad de carga en un tiempo determinado? Cualquiera. La E. Gracias, Cata. ¿Cierto? Cantidad de carga que circula en un intervalo de tiempo. Sobre la corriente alterna, ¿ya? Esto está en su apunte. Ya recuerde que el apunte usted ya lo tiene, se lo mandé a su mail personal. Cuando yo hablaba de corriente, ¿cierto? Tenía dos tipos de corriente. Corriente continua, corriente alterna. Que la corriente sea continua significaba que no variaba, era siempre la misma. Y que una corriente sea alternada quiere decir que va sufriendo cambios, ¿verdad? En un momento determinado. Entonces, vamos definiendo cuál es incorrecta. Y acá usted tiene que tener comprensión lectora porque la gran mayoría de las personas encierra la alternativa que es verdadera, porque no lee. ¿Cambia en sentido constantemente? Sí, la palabra lo dice, que es alterno, que va produciendo una diferencia. ¿Se mide en miliamperes o nanoamperes? También es correcto. ¿Es de mayor magnitud que la corriente continua? No, no necesariamente. ¿Ya? Por lo tanto, ay no, espérenme, aquí está, me faltó un palito. ¿Cuál sería la única incorrecta? La versión número 3. Y la pinto. ¿Sí? Entonces, lo que siempre es correcto es que se alterna, que va variando. Cuando me hablen de la corriente continua, ella es invariable. Se supone que circula en un flujo constante, fijo, sin variar. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué significa que sea de mayor magnitud? Es que como número es más grande. Y no necesariamente. Porque va a depender de qué cantidad esté circulando. Yo no puedo decir que la corriente alterna va a ser siempre mayor que la continua. No lo puedo asumir. ¿Ya? Porque no tengo el número. Ah, mira, esto ya se la había preguntado. Los circuitos en serie, ¿quiénes son? Entonces los vamos a ir leyendo. Solo tenemos que decir, cuando un circuito está en serie, ¿cierto? Esa es la palabra importante. Nosotros tenemos que recordar que a lo que me está diciendo es que las figuritas van así, ¿verdad? Una al lado de la otra. Y así sucesivamente. Y que sea una al lado de la otra hace que la corriente pase parejito, que no se bifurque, que no se divida, sino que por cada una de las resistencias pasa la misma cantidad de corriente. Entonces vamos leyendo. La resistencia se coloca del mismo modo, a la misma distancia, permitiendo que la corriente que circula sea la que suministra la fuente. Las resistencias se colocan seguidas entre sí, permitiendo que la corriente que circula sea la misma que suministra la fuente. Las resistencias se colocan entre sí, permitiendo que la corriente sea dividida. Ya eso sabemos que no es correcto. Las resistencias se colocan del mismo modo, a la misma altura. La palabra que estén a la misma altura me va a llamar inherentemente o como implícitamente que yo forme esta especie de rectángulo donde vayan a ir guardadas las resistencias. Por lo tanto, también sé que es incorrecto. Por lo tanto, lo que tengo que determinar es si la A o la B son correctas. Ambas me están diciendo
que la corriente que va a circular va a ser la misma que suministra la fuente. Eso es verdadero. Pero de las dos, ¿cuál es más específica en la lectura? Esto es lo que ustedes tienen que determinar. Es una pregunta que yo le puedo decir cuál es 100% correcta. ¿Cuál de la lectura que tiene es la más verdadera? ¿Alguien me puede decir? La número A ver. B, la número B, ¿cierto? Se colocan seguidas entre sí, permitiendo que circule la corriente. Entonces vamos a encerrar con amarillito también la letra B, perdón. ¿Sí? Borramos el dibujo. Entonces, ya habíamos dicho que un voltímetro, ¿qué es lo que medía? La propiedad de la materia que es propia del conductor y específico para cada sustancia, ¿a cuál de estas definiciones se puede referir? Me están diciendo que es propia de todos los conductores y que cada sustancia o cada conductor tiene un valor fijo. Correcto, la letra E. La resistividad es la propiedad que tiene el elemento, ¿cierto?, que hace que la resistencia sea de una o de otra forma, ¿cierto? Entonces, es propio de cada sustancia y, lo vuelvo a decir, es siempre existe en todos los materiales. No hay ningún material que no tenga resistividad, ¿ya? Si la resistividad es tan pequeña, y como lo vamos a llamar a la resistencia, es tan chiquitita, que es casi nula, la corriente va a circular de manera libre y sin impedimento. Entonces nosotros diremos, entonces este elemento es conductor. Conduce libremente y sin interrupciones la corriente porque su resistividad es muy bajita. En cambio, cuando un elemento posee una alta resistividad, una alta resistencia, el elemento que estamos pensando, diremos que pertenece a un aislante, porque impide que la corriente circule tan libre. Casi no se percibe, pero no quiere decir que no circule nada. Recuerden, siempre existe el paso de... Chuta, ¿qué estoy haciendo? Perdón, estoy rayando por error. Ahora sí. Ya habíamos dicho en qué se medía la FEM. Seguimos avanzando un poquito para que terminemos. Y nos queda la última pregunta de este lote, que se va a ver bien acá abajo. Aquí estoy. La resistividad en un resistor. Entonces yo puedo preguntar, ¿qué es un resistor? Es el que hace resistencia, ¿verdad? El elemento que genera una resistencia. Y vamos viendo. ¿Todos los elementos tienen resistividad? Sí, dijimos que sí. ¿Permite calcular el valor de la resistencia cuando conozco el largo y el área del resistor? Sí, también es verdadero. ¿Se mide en ohmios? No. ¿Por qué? ¿Qué se mide en ohmios? ¿Alguien? ¿Qué es lo que se mide en ohmios? Por último, en el chat, logré abrirlo y dejarlo aquí a mano para que me contesten. La resistencia. Gracias, Catita. Entonces, ¿qué va a ser correcto? 1 y 2. ¿En qué se mide la resistividad? En ohmios por metros. Eso está en el apunte. ¿Ya? Entonces, para efectos de mi prueba, ¿cierto? Va a ser vía web class. Requiere de ciertos ejercicios que a lo mejor yo no voy a poder visualizar el desarrollo, pero sí recuerden que va a pedirse, va a ser dentro del requisito cuando revisemos sus cuadernos, y esto está quedando grabado, que ustedes la clase del próximo martes, el próximo martes que nos encontremos en la prueba, digo nos encontremos de manera virtual, ¿cierto? Usted coloque dentro de una hojita de su cuaderno la opción de como título, perdón, me costó hilar la idea, ejercicios de la prueba.
No son tantos. Ya yo les dije que era 1/3 de la prueba más o menos. Si la prueba tiene 30 preguntas, 10 son ejercicios. Y el resto es de conceptos. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser importante que usted lea su apunte, lo destaque, lo analice, lo resuma, como usted considere que es la mejor opción, porque recuerde que la prueba se va a habilitar desde las 5 a las 6:30. Entonces, a esa hora todos ustedes deben estar conectados, ¿ya? Va a darles tiempo para que también puedan organizarse en la casa, para que en ese momento ustedes ocupen el PC.